Hemos visto, y vamos a hacer un pequeño recuento, así nos ponemos todos en la misma página. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué aprendemos la Biblia? ¿Por qué es importante? Tenemos una vida que nos fue dada, tenemos una existencia, un propósito, y de alguna manera esta vida y este propósito tienen que cobrar significado en lo que hacemos. Y para que cobre significado, tienes que entender el diseño. Dios es dueño de la creación. Hemos visto tres definiciones muy importantes: propiedad, derecho y privilegio. La propiedad es cualquier cosa sobre la que una persona tiene derechos y privilegios. Eso se llama propiedad. Yo tengo mis derechos y privilegios. Soy dueño, propietario de esto. Pues bien, el derecho es la facultad para que tú hagas libremente lo que tú quieres hacer. Es tu derecho. Y el privilegio es la ventaja que tú tienes para hacer algo. Es especial, nadie más lo tiene, es tu ventaja. Entonces, cuando hablamos de derechos y privilegios y de propiedad, el único que tiene el derecho y el privilegio sobre esta tierra y sobre el universo es Dios. En su calidad de creador, el hecho de que Dios sea el creador le da derechos y privilegios. Como cuando alguien dice, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Lógicamente, nosotros vivimos bajo una ley, las leyes humanas, las leyes que rigen nuestra vida y la forma en la que nos conducimos. Pero Dios es superior a cualquier ley humana. Dios es superior a cualquier ley humana, porque Él es el creador del universo. Él es el creador del universo, por eso tiene derechos y privilegios. Eso lo hemos visto ya en la vida de Jesús. ¿Por qué lo hemos visto en la vida de Jesús? Porque de alguna manera podríamos decir, bueno, eso fue el Antiguo Testamento, eso no tiene mucha relevancia, estamos en el Nuevo Testamento. Claro, pero cuando vino Jesús y Jesús estaba en la tierra, Jesús hizo muchos milagros y Jesús, que era Dios, porque Emmanuel significa Dios con nosotros, Jesús reveló la característica de Dios como creador y dueño del universo. La vida y la muerte estaban en poder de Jesús. Él tenía el poder sobre la creación, sobre el viento, sobre el mar. Le obedecía. Él podía crear materia donde no había. La Biblia dice que dio vista a un ciego de nacimiento. La Biblia registra también los hechos de haber dado vida a Lázaro. Entonces Dios tenía el poder sobre la materia, la creación. Jesús tenía el poder sobre la vida y la muerte. Jesús tenía el poder sobre la creación. El viento, el mar le obedecía. Simplemente Él estaba revelando que Él era el creador de todas las cosas. Tal como en el Antiguo Testamento se muestra que Dios es dueño de la creación. Ahora, uno diría, qué maravilloso, qué hermoso. Dios creó todas estas cosas para nosotros. Y siempre decimos, mira lo maravilloso de la creación de Dios. Cómo Dios ha creado plantas, el universo, cómo Dios ha creado cosas bellas para ti. Disfruta el sol, la playa, Dios ha creado la playa para ti. Y nos gusta decir esto, que la creación fue hecha para nosotros. Pero la Biblia dice algo diferente. Todo lo que Dios creó fue creado para Él mismo. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Dios, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Aquí está la clave, que dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso suena muy egoísta, pero todo lo que Dios creó fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y cuando podemos seguir leyendo las escrituras y vemos muchos versos, Dios creó el universo para Él. Salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la Biblia también habla que el hombre fue creado para Dios. Fuimos creados para Dios. Esa es nuestra
razón de la creación, de nuestra creación, ser creados para Dios. Esto nos pone en una posición muy interesante. El adjudicarnos posición y posesión de lo que no tenemos, y el asumir de que las cosas son nuestras, y es más, decirle a Dios, ¿no?, las cosas que Él tiene que hacer. Todo eso queda desbaratado cuando entendemos que todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuestra vida, nuestros hijos, la tierra, lo que soy, el aire, el universo, las galaxias, el sol, la luna, todo fue creado por medio de Él y todo fue creado para Él. Eso dice la Biblia. Todo fue creado para Él. Claro, ¿eso en qué posición nos deja? ¿Cuál es nuestra posición entonces? Si todos fuimos creados para Él, esa es la razón de nuestra creación. La razón de nuestra creación es ser creados para Él. Por eso siempre declaramos que somos la expresión del amor de Dios. Por eso es que Jesús dijo, ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque somos la expresión del amor de Dios. Tu prójimo no es de otro planeta. Somos seres humanos, un solo linaje. Un solo linaje proveniente de Adán y Eva. Por eso es que Jesús enseñó, ama a tu prójimo. ¿Por qué, Señor? Porque yo lo he creado, fue creado a mi imagen y semejanza. Por eso ese tema del racismo, del clasismo, es tan ridículo en este tiempo, y creer que porque somos de un color, de otro color, porque tenemos dinero o no tenemos dinero, estas diferencias nos pueden separar, es absolutamente irrisorio. La Biblia enseña que fue un solo Dios y todos provenimos de un mismo linaje. Ese es el punto de amar al prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. Ahora en Génesis capítulo 1, estamos haciendo un pequeño recuento para que todos podamos estar en la página. Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1 habla de la creación. Todo Génesis capítulo 1 habla de la creación. En algunos escritores y científicos asumen de que es mitología o es fantasía todo el libro de Génesis. Son ideas fantasiosas de la creación, que Dios creó en 7 días, la tierra, todo el universo, que no había nada. Eso es una fantasía. Y probablemente podríamos decir que es una fantasía, si es que no hubiese hechos que corroboren eso. Pero hay una verdad que nadie puede cambiar: el nacimiento de Jesús. Por eso existe un antes y después de Cristo. Y si esto no fuera poco, Jesús habló de Noé, Jesús habló de Moisés, Jesús habló del diluvio. Jesús corroboró y dio fe a todo lo que en este tiempo muchas personas declaran que es fantasía y ciencia. Entonces, si Jesús lo declaró, viene la premisa: o Jesús era un mentiroso o Jesús decía la verdad. Pero no puede ser dos cosas, pues. Jesús no podía ser mentiroso y a la vez decir la verdad. Él dijo la verdad. Él habló del Génesis. Por eso es que hablamos nosotros y vemos y asumimos la creación como el hecho que viene del poder de Dios. Cuando Jesús habla de Génesis, habla del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Los 5 primeros libros, que es el Pentateuco, escritos por Moisés. Jesús corrobora y da fe a esos libros. Entonces Génesis 1 no es una fantasía, es un hecho corroborado por el Maestro de maestros, Rey de reyes, Señor de señores. Murió, al tercer día resucitó. Eso también está corroborado, no por una persona ni por un escrito. Muchos testigos, muchos testigos. Génesis 1 entonces habla de la creación de Dios. Y cada vez que Dios creaba las cosas, Él decía que era bueno. Pero en Génesis 1:31 hay algo maravilloso que se dice allí. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el 6.º día. La Biblia dice que Dios mismo dijo que era bueno
y en gran manera. Este era el mundo abundante que Dios creó. Todas las veces que Dios creó el sol, la luna, las estrellas, las plantas, Él decía que era bueno. Pero en este último pasaje, Él dice que es bueno y en gran manera. Esa traducción la hemos visto. Cuando Él se refiere a bueno, es que era abundante, próspero y fértil. Y cuando se refiere en gran manera, era de forma excesiva hasta no poderse contar. Ese es el sello de la creación de Dios. No abundante, próspero y fértil. Ese no era el sello. ¿Cuál era el sello? De forma excesiva hasta no poderse contar. Ese es el sello de lo que Dios hace. De forma excesiva hasta no poderse contar. Este es el mundo abundante que Dios creó. Este fue el sello de su naturaleza. La abundancia. La abundancia. El sello de la naturaleza de Dios siempre fue la abundancia. Nunca fue la pobreza. No fue la escasez. Fue la abundancia. Claro, en el siglo XXI estamos discutiendo quién tiene la razón, la derecha o la izquierda. Siglo XXI estamos discutiendo el socialismo, el comunismo. A ver un momentito, la pobreza no vino ni por una posición política ni por otra. La pobreza vino por una sencilla razón. El hombre desobedece a Dios y la Biblia dice que la maldición vino sobre la tierra. Espinos y cardos, la muerte, sudor de su frente, y empezó la debacle de la creación. No habla de partidos políticos, absolutamente. Entonces no hay ningún partido que va a cambiar el mundo. Es la decadencia del hombre. Dios dice, y fue bueno y en gran manera. Este fue el sello de la creación de Dios, de forma excesiva hasta no poderse contar. Hay muchos pasajes que hemos hablado de esto. Y hay un principio que nosotros siempre declaramos. Una premisa. El inicio de las cosas determina su destino. Cuando Dios crea el universo y Dios crea al hombre, Dios crea las cosas, Él lo hace con una característica muy esencial: abundancia, abundancia, riqueza, abundancia, riqueza, prosperidad, fertilidad. Este fue el sello de la característica de Dios cuando Él crea las cosas. Abundancia, prosperidad, fertilidad, de manera excesiva hasta no poderse contar. Este fue su sello. Y este mismo sello, en este mismo mundo perfecto, establece al hombre. Génesis 2, del 8 al 12, podemos leer. En Génesis 2, del 8 al 12, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. La tierra era perfecta, y en esa perfección Dios planta un huerto que se llama el Edén. En la tierra perfecta Dios establece un huerto que se llama el Edén. Y ahí puso Dios al hombre. Y el Señor hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en 4 ríos. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de aquella tierra es buena. Allí hay bedelio y ónice. En la creación de Dios, Dios pone grandeza, Dios pone riqueza para que el hombre la disfrute. Porque el oro, el ónice y el bedelio no se come. Era el disfrute de las riquezas, de la abundancia de Dios. Dios no solamente pone al hombre, sino que ahora el hombre disfruta de todo lo que Dios había creado. El hombre participa de la abundancia y de la perfección de Dios. Claro, imagínate, el pueblo de Israel fue esclavo durante muchos años en Egipto. Sus hijos despertaban, nacían, y conforme iban creciendo, le preguntaban a su papá: papá, ¿qué soy yo? Y el papá le respondía: eres un esclavo. Cuando el papá moría y este hijo tenía hijos, cuando sus hijos crecían y le preguntaban: papá, ¿qué soy yo? Este papá le decía: hijo, eres un esclavo. Puedes imaginarte, generación tras generación, nacer en medio de la pobreza,
¿Nacer en medio de la esclavitud? ¿Cuál sería la transmisión, no solo genética, sino la transmisión oral que se daría de generación en generación? Todos somos pobres. Todos somos esclavos. Esta es la transmisión oral que esta generación, en el pueblo de Israel, transmitió a los suyos. Somos pobres. No tenemos oportunidades. Somos esclavos. Estamos enfermos. Si generación tras generación vuelve a nacer en el mismo hábitat, el mismo lugar decadente, lleno de pobreza, lleno de enfermedad, es evidente que esa transmisión iba de generación en generación y ya se asumía o de manera estoica o por resignación, bueno, siempre seremos pobres. La vida nos ha puesto en esta pobreza. Tu papá, tu abuelo fue pobre, tu papá fue pobre, nosotros somos pobres y seguro tus generaciones seguirán siendo pobres. Pon el contraste ahora, pon el contraste. Dios pone a Adán en el huerto del Edén y él nace y se establece y crece en medio de la abundancia y de la opulencia. No había escasez, no había enfermedad, no había pobreza, no había muerte. El pensamiento de Adán no era cómo consigo dinero. ¿Cuál era el pensamiento de Adán? No, alguna cosa tenía que pensar, como que ninguna. Algo tenía que pensar Adán. ¿Qué tenía que pensar? No estoy pensando en conseguir dinero, no estoy pensando en trabajar, no estoy pensando en hacer algo más. La tierra produce, están los ríos, hay fruto, hay vegetación, hay animales, hay todo. ¿Qué es lo que pensaría un hombre con tanta riqueza? Es que se han dado cuenta, no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Es que nunca he tenido tanta riqueza, no sé qué pensaría si me despertara en un mundo lleno de riqueza. No tengo idea, no sé qué pensar. Una vez le pregunté a un hombre, ¿y qué harías si tuvieras $1.000.000? Y el hombre me dijo, no sé, lógico. No sabes qué harías con $1.000.000 porque nunca lo tuviste. Claro, si te digo, ¿qué harías con 20 soles? Ah, bueno, me compro, no sé, un chip nuevo. Es fácil, ¿no? Es fácil tomar las medidas en las que estamos acostumbrados nosotros a manejarnos. Es fácil utilizar esas medidas ilimitadas porque vivimos en ese mundo, conocemos ese mundo. Pero un hombre sin carencias, con todas las riquezas del mundo, ¿qué es lo único que podía pensar? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo administro? Voy a hacer una agenda. ¿Cómo administraré? Es lo único que podía pensar. Y Dios corrobora esto. Lo vamos a estudiar más adelante porque Dios pone al hombre como administrador, mayordomo de todos sus bienes. Dios pone al hombre como mayordomo y administrador de todos sus bienes. Un hombre que nunca tuvo carencias. Puedes imaginarte el pensamiento de Adán, la apertura mental que tenía, la visión que podía tener cuando Dios le dice, sojuzguen la tierra, llénenla, fructifíquenla, administrenla, ustedes van a ser los mayordomos de toda la tierra. La mente abierta que tenía Adán para proyectarse y hacer una sola cosa. La característica de un administrador, ¿cuál es? Hacer crecer los bienes que se le dan. La característica de un mayordomo es hacer crecer los bienes que se le dan, porque él no tiene que ver por sí, porque no necesita nada. No es un esclavo, es mayordomo, es libre, solo que se le entregó bienes ilimitados. Cuando Dios le da esa característica de mayordomía, lo único que podía pensar Adán es, ¿cómo hago crecer todo lo que me han dado? Porque él tenía la característica de Dios. Adán tenía que vivir en el estándar de su creador. Es el estándar de su creador. En Salmo 8, del 5 al 6, dice, hablando del hombre, del ser humano, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, Dios, todo lo pusiste debajo de sus pies.
Esta es la creación del hombre. Esta es la característica del hombre. Dios lo puso como mayordomo, un poco menor que los ángeles. Adán no volaba, era un poco menor que los ángeles. Y todo lo puso sobre la obra de las manos de Dios. Esto es mayordomía. ¿Qué pensaba un hombre con tantos bienes y opulencia? Solo hacerlo crecer. No había pobreza, no había escasez. ¿Qué pensaba un niño naciendo en esclavitud? Padres esclavos, abuelos esclavos. Solamente en buscar dinero, en buscar cómo subsisto, cómo me alimento. Este contraste es muy interesante para entender la posición del hombre y cómo Dios crea las cosas y cómo la arruinamos nosotros. Adán tenía que vivir en el estándar de Dios. Era la naturaleza de Dios afectando la vida de Adán. Era su naturaleza. Por una sencilla razón. La única forma que tenemos nosotros de afectar a otras personas es por medio de lo que somos, no de lo que sabemos. La única forma que tenemos de afectar a todos, a los que nos rodean, los cercanos, los lejanos en nuestro círculo de confianza, es afectándolos con lo que somos, no con lo que conocemos. Lo que somos. Lo que más influencia en esta sociedad a las personas no es el conocimiento, sino todos seríamos sabios e ingenieros. Lo que más afecta en esta sociedad a las personas es la naturaleza de los demás, la naturaleza del liderazgo, la naturaleza de un gobierno, la naturaleza de un jefe, la naturaleza de un líder, la naturaleza de alguien que está en posición. Es lo que más afecta. Porque somos seres creados y condicionados a ser afectados por la naturaleza de otros. Créeme, si yo soy malo y te juntas conmigo, te aseguro que vas a ser malo. Porque es mi naturaleza. Fuimos condicionados a ser afectados por la naturaleza. Por eso la Biblia dice que tenemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso dice la Biblia. Por eso aprende a elegir quién va a influenciar tu vida con su naturaleza. Somos susceptibles a ser afectados por la naturaleza de otros. Dios afecta la naturaleza de Adán. Le da su riqueza, comparte todo lo que tenía. Y ahí estaba el hombre, afectándose por la naturaleza de Dios, no por las cosas que tenía, por lo que Dios era. Vuelvo a repetir, somos susceptibles a ser afectados por la naturaleza de otros. Lo que yo soy siempre va a afectar a los demás. Por eso encontramos en los hogares, cuando los padres tratan de dar órdenes a sus hijos, pero los hijos no asumen, no lo entienden, no lo toman por una simple razón. Tú me dices algo que no haces, entonces ¿por qué te voy a obedecer? No, es que tienes que obedecerme. No. Estamos condicionados a ser afectados por la naturaleza de otros. Esa es nuestra condición. Estamos afectados y condicionados. Estamos condicionados a ser afectados por la naturaleza de otros. Por eso cuando tienes tu familia, tus hijos, y tú les pides que hagan algo, ellos no harán lo que tú les dices, ellos harán lo que tú eres, copiarán lo que tú eres, buscarán lo que tú eres. Nosotros creamos según nuestra naturaleza. Así como Dios afectaba con su naturaleza, nosotros creamos según nuestra naturaleza. Establecemos la característica de nuestra naturaleza en todo lo que hacemos. Establecemos la característica de nuestra naturaleza en todo lo que hacemos. Allí está tu marca. Así como el sello de Dios, ¿cuál era? El sello de su naturaleza. De manera excesiva, hasta no poderse contar.
Era bueno, era abundante, era próspero y era fértil de manera excesiva hasta no poderse contar. Era la naturaleza de Dios. Lo mismo nosotros, nuestra naturaleza va a afectar todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos se va a ver nuestra marca. En Proverbios 23:7 dice: porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Tal es él. Porque ¿cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. ¿Qué significa? Tú estás escuchando algo bueno que no está en mi corazón. Las palabras que yo te hablo son buenas, pero mi corazón no es bueno contigo. Te digo que hagas algo, que comas y que bebas y te satisfagas, pero son de labios hacia afuera, porque mi corazón no quiere eso, soy malo. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Tal es él. Come y bebe, te dirá, pero en su corazón no está contigo. Podríamos decir, estamos arruinados, porque ¿cómo conocemos el corazón de las personas? ¿Cómo conocemos el corazón de las personas? Nos gusta dar confianza a medio mundo, para que luego ese medio mundo te traicione y luego te sientes mal por haber confiado. Confianza significa que yo tengo expectativa que tú harás lo que yo quiero que tú hagas, y eso jamás sucederá. Tú no puedes confiar ciegamente en alguien creyendo que él hará lo que tú quieres que haga, porque no sucederá. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Así es él. Quiere decir que nosotros podríamos estar relacionándonos con personas que hablan cosas buenas de nosotros, nos dicen cosas buenas, ¿no? Tienen buenos pensamientos, pero lo más probable es que su corazón no esté con nosotros. Lo más probable es que no quieran nada con nosotros. Lo más probable es que tengan deseos de maldad, o quieran beneficiarse a expensas nuestras. El optimismo y la intención no son suficientes para traer cambios reales a nuestra vida. Se necesita algo más fuerte, tiene que haber un cambio. Miren lo que dice Génesis 6:5, hablando del hombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esta fue la característica del hombre una vez que desobedece a Dios, una vez que cambia el diseño. Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención, no en sus acciones, en sus pensamientos, en el corazón, era siempre hacer el mal. Porque nosotros juzgamos por las acciones. Todos nosotros juzgamos por las acciones. Nadie juzga por el pensamiento. No te meten a la cárcel por haber pensado asesinar a alguien. No hay cárcel por eso. Hay cárcel por una acción que has cometido. Ese es el límite de la ley del hombre. Pero Dios no juzga por las acciones. La Biblia dice en Génesis 6:5, el Señor vio que la maldad del hombre sobre la tierra era mucha y que la intención de los pensamientos de su corazón, algo que la ley humana no puede juzgar porque no puede ver. Los pensamientos de su corazón, eso sí puede juzgar Dios, era solo hacer siempre el mal. No era la acción, era el pensamiento de los deseos de su corazón. No eran acciones, eran pensamientos. Y eran malos. Pero esos son los que Dios juzga, pues. Quiere decir que si los pensamientos del corazón del hombre eran simplemente solo en lo malo, ¿cuál sería el sello de este hombre?
en sus acciones? Gracias, maldad. Si el pensamiento del corazón de este hombre siempre es hacer el mal, y esta es la descripción que Dios hace del hombre una vez que cayó con esa naturaleza caída, ¿cuál sería el sello? Maldad. Entonces nos sorprendemos por qué el hombre es malo. Y siempre decimos, ya que tenemos aquí una persona invitada, ¿tú eres acaso bueno porque haces una acción buena? ¿Eres malo porque haces algo malo? Y si nosotros decimos que sí, quiere decir que yo dejo de ser malo cuando hago algo bueno. Y yo me convierto si yo soy bueno y hago algo malo, entonces me convierto en malo. No. Esa distinción lo puede hacer el hombre. Pero para hacer un cambio real se requiere cambio de naturaleza. Entonces, ¿cuál es el sello de la naturaleza del hombre por su maldad? Maldad. Si los pensamientos del corazón del hombre solamente eran hacer lo malo, su sello siempre era maldad. Las obras de su mano eran maldad. Si lees la Biblia en el Antiguo Testamento, ves idolatría. Ojalá fuera solo idolatría. Tú ves sacrificios, asesinatos, muertes. Tú ves que mataban a las personas, que por avaricia se apropiaban de otros terrenos, de otros campos. Siempre hubo maldad en el corazón del hombre una vez que ha caído. ¿Y qué ha cambiado hoy? Dime, ¿qué ha cambiado? No, es que ahora tenemos computadoras. ¿Y? No, es que ahora tenemos un iPhone 25. ¿Y? ¿Eso qué cambió? ¿Que una laptop, un iPhone cambió tu corazón? ¿Ese es el poder que tenemos? No, es que ahora tengo una casa. Es que en pleno siglo XXI no podemos ser retrógradas. El problema no es si somos retrógradas, si hay tecnología o si hay avance. El problema es el pensamiento del corazón del hombre. ¿Cuál es el pensamiento del corazón del hombre? Según Dios mismo, era solo hacer el mal. Era solo hacer el mal. Es que vivimos en una sociedad en donde asumimos que el modernismo trae cosas buenas y me hace bueno. Quiere decir, porque estoy en un lugar iluminado, yo debo ser una buena persona. Estamos bien equivocados, ¿verdad? No cambias tu entorno si no cambias tu naturaleza. Nunca vas a cambiar tu entorno, a no ser que cambie tu naturaleza, a no ser que cambie tu vida. No se cambia el entorno. Estamos dando vueltas siempre en lo mismo. Y curiosamente siempre entramos al tema de la política y de los gobiernos. Siempre entramos en lo mismo. Busquemos un buen líder que sea bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde hay? Si lo que Dios dijo es que el corazón del hombre, y cuando decía el hombre involucraba a todos, siempre el pensamiento del corazón del hombre es hacer lo malo. Su sello es la maldad. ¿Dónde encuentras un buen hombre? No, es que es una buena persona. ¿Por qué? Porque tiene buenos estudios, porque tiene buena preparación, porque nació en una buena casa, en una buena familia. Si su corazón sigue siendo malo, entonces, ¿qué determina que el corazón del hombre pueda cambiar? No son las acciones, es el cambio de naturaleza. Miren lo que dice en Proverbios 29, 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de ellos afectando a los más débiles. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, no por sus obras, por su naturaleza, por su carácter. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime, tampoco por sus obras, porque no hay manera que un perverso asuma el poder si es que el pueblo no lo eligió. ¿Y por qué eligió un perverso? Porque el perverso decía cosas buenas. Por eso se elige a gente perversa. Es que este hombre habla tan bien, sí, pero es malo. Yo termino con esto. Para cambiar la naturaleza se requiere de un poder que establezca leyes y orden en tu vida. Para cambiar tu naturaleza se requiere de un poder superior que establezca leyes y orden en tu vida. Si no, continúas con la misma naturaleza de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y los tuyos van a gemir de tristeza, de dolor por la elección de tu vida.
El hombre malo siempre elige lo malo, no elige cosas buenas. Las elecciones incorrectas te llevan a tomar las decisiones incorrectas. Quiero brincar en Mateo 6:10, el último verso. Esta fue la oración de Jesús a sus discípulos: venga tu reino y se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. La naturaleza de Dios afecta al cielo. Y la oración de Jesús fue: venga tu reino. Hablamos de un poder que traiga leyes y orden a mi vida. Esa es la única forma de cambiar la naturaleza del hombre. No es enseñándole a hacer cosas buenas. Las acciones buenas convierten a una mala persona en un religioso, en un hipócrita, porque enseñaste a un hombre malo a actuar como una buena persona. Lo convertiste en un mentiroso, un hipócrita, en un religioso. No puedes enseñar a un hombre malo a hacer cosas buenas, porque acabas de engañar a las personas, acabas de engañar al mismo. Le has dicho eres bueno, pero su corazón es malo. La única forma es la manera en la que Jesús enseñó: venga tu reino. ¿Cuál es el reino de Dios? Su reino es un reino de poder, su reino tiene leyes y su reino tiene un orden. Las leyes muestran el carácter del rey. Las leyes muestran el carácter del gobernante. Las leyes de Dios muestran la naturaleza de Dios. Dios es amor. Dios es perfecto. Dios es bueno. Y el orden muestra la visión de Dios, el diseño. ¿Y cuál fue su diseño desde el principio? Abundancia, prosperidad, fertilidad de manera excesiva hasta no poder contarse. En todas las cosas. El ser humano requiere cambio de naturaleza. No requiere que vayas a una iglesia, no requiere que leas una Biblia, no requiere que seas bueno, requiere que cambie en tu naturaleza. Y el único que tiene el poder para cambiar la naturaleza es Jesús, nadie más. No hay nadie. Solo es Dios. Solo es Dios. No hay otra alternativa. Y si me educo en Harvard, me voy a Inglaterra, saco muchos PhD, trabajo de otra manera, tal vez puedo cambiar. No, sigue siendo la misma persona con maldad en tu corazón. Solamente oculto por capas de capas de capas de capas de información y de conocimiento y de buenas acciones que desdicen con la realidad de tu corazón. Solo Dios puede cambiar la naturaleza del hombre, nadie más, solo Dios. Por eso es que cada vez que elegimos personas, desde que yo tengo uso de razón, terminamos, o bueno, termina, por lo menos yo no termino frustrado. Teníamos la esperanza, Él era la esperanza, nos fracasó. Si vieses los principios, si entendiéramos los principios, te darías cuenta que seguimos eligiendo las mismas personas con los mismos errores, con los mismos problemas, con los mismos pecados, con la misma maldad que existió desde el inicio, cuando Adán cayó. Entonces, ¿qué de nuevo escogiste? Nada. Vamos a orar un momento. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra un momento tus ojos. Ahí en tu lugar yo quiero pedirte que puedas dejar un momento que Dios pueda hablar a tu vida. Sí, Dios te ha hablado, Dios te ha hablado. Dios habla, Dios es real. Quiero pedirte que puedas tomar este tiempo para dejar que Dios te hable. ¿Qué de ti? Si eres bueno sin la intervención de Dios, entonces Jesús murió
en vano. Pero Jesús murió en la cruz justamente para hacer algo que el hombre no podía hacer: quitar el pecado, cambiar la naturaleza, hacernos una nueva criatura. Señor, yo oro por cada persona que está en este momento conectada a través de estos enlaces y los que estamos aquí. Señor, yo oro para que ellos ansíen con todo su corazón buscar tu rostro, encontrarte, llamarte y pedir que intervengas en sus vidas. Venga tu reino, Señor, que tu poder, tus leyes y tu orden se establezcan en nuestras vidas. Que tu poder, tu reino, tus leyes, tu orden se establezcan en nuestra vida. Es que no es cambio si lo hacemos nosotros, pero si lo haces tú, es un cambio real. Te pedimos perdón, Señor, por tratar de vivir en nuestras propias fuerzas, justificándonos nosotros mismos. En este tiempo nos humillamos delante de ti, porque tú eres Dios, tú eres el Creador. Nos humillamos delante de ti. En el nombre de Jesús.